que se llama Mexican Times. Con mucho gusto estamos aquí. Bueno, primero presentarte, ¿no? Que nos puedas presentar quién eres, qué edad tienes, dónde vives y por qué estás contendiendo en estas elecciones. Muchas gracias, Marvin, y buenos días, buenas tardes ya a todos los vecinos y vecinas que se encuentran aquí. Efectivamente, pues la Fórmula 6, en la cual yo participo, invitó a los candidatos, pero en realidad a los miembros de todas las planillas que estamos en el Centro Histórico número 4. Nos registramos 9 planillas y pudimos invitar, y aquí tengo las cartas de invitación, pudimos invitar a todas las planillas. Quiero mostrar ante ustedes que efectivamente todas las planillas fueron formalmente invitadas. La Fórmula 1, a la señora María Guadalupe Gutiérrez García. La Fórmula 2, Piedad Arcos Beltrán, que pues, firmó de recibido, está ella invitada, está enterada. Inés Leticia Ramón Morales, presidenta de la Fórmula 3, está su firma. María Cristina Villanueva Fonseca, presidenta de la Fórmula 4. Quiero decir que también la presidenta de la Fórmula 5, Ana Laura Álvarez Marta, pues nos entregó de puño y letra esta frase. Me dice que no le importaba este debate. Reina Arzate Estrada, ella no fue localizada. Samuel Jiménez Sánchez, perdón, la anterior es de la Fórmula 7. Samuel Jiménez Sánchez de la Fórmula 8, encontramos que era un comercio, no era una casa, el domicilio que nos dijeron donde él se encontraba. Y finalmente, Bellarmina Urbina Torres, presidente de la Fórmula 9, que fue recibido. Pero además de que pues, quisimos asegurarnos de que estuvieran debidamente invitadas, pues la convocatoria fue ampliamente difundida en redes sociales, que es donde podemos hacerlo de acuerdo a la convocatoria del Instituto Electoral del Distrito Federal. Dicho esto, pues esperemos, me daría mucho gusto que estuvieran aquí los candidatos, las candidatas, 9 fórmulas, 9 planillas. Yo represento, encabezo la fórmula número 6 del Centro Histórico 4. Podemos ver que las otras sillas se encuentran vacías. Espero de verdad, y nos daría mucho gusto que vengan, porque aunque se llama debate, más bien debería ser un encuentro. Debemos encontrarnos, mirarnos a los ojos. Me da mucho gusto que hayan venido vecinas, vecinos, para platicar un poco más. Seguramente Marvin nos hará algunas preguntas. Pero contestando puntualmente a tu pregunta, yo efectivamente me llamo Irak López Dávila. Vivo en la calle de 5 de Mayo, número 35, esquina con Motolinía, en el departamento 404. Soy originario de Saltillo, Coahuila, aunque ya tengo en la Ciudad de México desde 1997 y en el Centro Histórico yo vivo desde 2008, es decir, ya tengo 8 años. Estoy aquí, pero en realidad no soy más que el representante de todos mis compañeros y compañeras, somos muchísimos. En el folleto que estamos repartiendo, que es el volante que se permite pues, entregar a los vecinos en nuestros recorridos, pues hemos puesto los nombres de quienes iniciamos precisamente esta gran aventura, y los voy a leer, aunque yo creo que ya somos muchos más. Encabezo la planilla, Irak López, pero también se encuentra Edith Villanueva, Víctor Zavala, Claudia Caloca, Bolívar Hernández, Vanessa Leiva, Natael Cano, Irlanda López, Alejandro López, Marta Silva, Juan Carlos Laborde, Alejandra Ezeta, Ricardo Pandal, Olivia Andrews, Marlon Berlanga, Raúl Beltrán, Héctor Valderrama y muchos más que, como les digo, hemos conocido y hemos saludado a muchísimas personas. ¿Por qué estamos aquí? Y nosotros desde el principio tratado de responder esta pregunta y sin duda nos la han hecho las vecinas en nuestros encuentros en las calles y en las casas. Yo diría por los siguientes puntos. Primero, porque realmente sí queremos que el Comité Ciudadano funcione. En general, los comités ciudadanos, desde que se crearon, desde que existe la Ley de Participación Ciudadana en la Ciudad de México, en general no funcionan. No se acercan a la ciudadanía, no conocen los problemas
problemas y por lo tanto el dinero que pueden gestionar, que es un poquito más de $1,000,000 al año, pues los vecinos difícilmente sabemos en qué se gasta. Entonces, la primera respuesta es que queremos probar que la ley de participación ciudadana, que las instituciones, y en particular este comité, puede funcionar. Otra respuesta es, queremos probar que nosotros los ciudadanos podemos funcionar, porque siempre decimos que debemos tener más cultura, debemos participar más, y nosotros pues queremos eso, probarnos a nosotros mismos y probarles a los demás que efectivamente lo podemos hacer y se puede hacer. Y en tercer lugar, diríamos porque los que encabezamos y estamos en la Fórmula 6, vivimos en el centro y lo queremos mucho. Realmente estamos enamorados, amamos al centro y sí queremos, yo diría, aportar algo, porque tenemos diferentes perfiles, edades, estudios, oficios, y complementando estas competencias podemos hacer, yo creo, una gran transformación para el centro histórico. Bien, muchas gracias. Me gustaría abordar las preguntas de lo general a lo particular. Como general, partimos que este es un ejercicio de participación ciudadana, ¿no? Para poder generar representantes. ¿Qué piensas tú o qué piensan las demás fórmulas respecto a la participación ciudadana en la Ciudad de México? ¿Existen modelos incluyentes? ¿Existen modelos que únicamente benefician a ciertos grupos, ¿no? Afines al gobierno, afines a determinados grupos de interés en la Ciudad de México? ¿O cómo está diseñada actualmente la Ley de Participación Ciudadana o la que rige este proceso, de tal forma que sí sea efectivamente cumpla para lo que fue hecha, ¿no? ¿O qué tanto no es así? ¿Qué piensas al respecto? Mira, lo hemos preguntado y las respuestas han sido similares, porque quiero decir que sí recorrimos todas las calles del Centro 4. Mentiría si diría que visitamos todas las casas, porque saludamos a todos los vecinos. Algunos no están, algunos seguramente no sabemos dónde están las casas, las vecindades, los departamentos. Pero sí te puedo asegurar que recorrimos todas las calles y la respuesta a esta pregunta es muy similar. Hay no solamente descontento, sino mucha desconfianza de las leyes y del sistema político que tenemos en el país y en la Ciudad de México. No creen los ciudadanos en los partidos y que pues supuestamente los partidos son los que deben representar las banderas de la ciudadanía y llevarlas a los órganos de representación popular, sean la Asamblea Legislativa, sea el Poder Ejecutivo o sea el Poder Judicial. Ante esto, a mí me parece un gran avance que desde hace poco más de una década tengamos una ley de participación ciudadana aquí en la Ciudad de México que tomó ejemplos muy importantes como el caso brasileño, donde se puede decidir el presupuesto, el dinero que pagamos por nuestros impuestos en lo que más nos interesa. Yo creo que eso es un muy buen avance. El tema es que se lleve a la práctica y ahí es donde veo que podemos tener áreas de oportunidad muy importantes. Es decir, ¿a qué me refiero? Aquí, en el Centro Histórico 4, habitamos, según el Instituto Electoral, 12,000 personas, o cuando menos 12,000 personas estamos en capacidad de votar. Bueno, ¿cuántas personas votaron hace 6 años por los comités ciudadanos en el Centro 4? No más de 600. ¿Cuántas personas votaron o votamos hace 3? No más de 1,000, y podemos revisar los datos. Esperemos que ahora, de estos 12,000, podamos votar más de 1,000, por supuesto, quizá no los 12,000, pero muchos miles de personas para acreditar que esta ley de participación ciudadana, que tomó como ejemplo, entre otros, el caso brasileño, pues pueda funcionar, que los comités ciudadanos funcionen. Sabemos que en esta ley también está plasmado la figura del presupuesto participativo. Por eso sabemos que el 4 de septiembre no solamente vamos a votar por fórmulas o planillas, sino vamos a votar por los proyectos que propusieron los ciudadanos. Y que esos proyectos que vamos a votar, ojalá que con un buen comité ciudadano se gestionen y se hagan. Está, yo diría, Marvin, por verse, y no tiene solamente que ver con las instituciones, también con los ciudadanos, está por verse
que esto va a funcionar. Eso es nuestro interés, que realmente podamos avanzar y podamos decir que esta iniciativa, esta aventura, valió la pena. Ok. Hemos detectado que en cualquier campaña política muchos de los aspirantes no necesariamente están claros y conscientes sobre las facultades del cargo al cual aspiran. ¿Sabes tú cuáles van a ser las facultades de los comités vecinales? ¿No? ¿A qué puedes hacer? ¿Qué no se puede hacer? De tal forma que no se prometa cosas que no se pueden hacer, evidentemente, y que genere más desilusión, más desencanto por andar prometiendo cosas como si estuvieras compitiendo o estuvieran compitiendo para un cargo de representación legislativa, ¿no? O ejecutiva, ¿no? ¿Cómo funciona el asunto? Pues me parece muy atinada tu pregunta porque efectivamente nos ponen los pies en la tierra. Los que estamos contendiendo, no estamos contendiendo para ser gobierno. Y en ese sentido, nadie puede esperar o debe esperar que vamos a solucionar los problemas, todos los problemas del centro histórico o de la colonia donde estemos. Las facultades, responsabilidades, atribuciones de un comité ciudadano están muy claras en esta ley de participación ciudadana. Y también las podemos leer en la misma convocatoria. ¿Cuáles son? Primero, que el comité ciudadano debe representar a sus vecinos. Y eso significa que los miembros, yo diría, que estén en ese comité, pues deben tener una representación geográfica. Es decir, no todos deben pertenecer a una calle, porque entonces nos parecería que no conocieran las demás calles de la colonia. Además de representar a los vecinos, deben preparar un diagnóstico, deben conocer los problemas de su colonia y deben plasmarlo en un documento. Y ese documento se tiene que transformar en un plan de trabajo, en un plan de acción, en proyectos que se deben someter, así lo dice la Ley de Participación Ciudadana, a una asamblea. Y la asamblea, ¿qué crees? En la asamblea podemos participar todos los vecinos, no nada más el comité ciudadano que haya ganado. El comité ciudadano propone estos documentos, estas propuestas, y la asamblea es la que las debe valorar, los debe discutir. El comité ciudadano además debe hacerle caso a los proyectos que se van a votar el 4 de septiembre y debe, por supuesto, considerarlos y hacerlos. Entonces, pues el comité ciudadano es un intermediario, por así decirlo, en el mejor de los sentidos, entre el gobierno en sus tres esferas y la ciudadanía. ¿Por qué? Porque así lo decidió la Asamblea Legislativa de esta ciudad, que tengamos un puente, y que ojalá no sea colgante, sino un puente muy firme, para que los ciudadanos seamos atendidos por las autoridades y que las autoridades conozcan nuestros problemas. Por cierto, el comité ciudadano es honorífico. Los que participen ahí no pueden, no deben cobrar un solo centavo y dura 3 años. Entonces, pues está muy claro que es una representación que permite construir una red de incentivos, de banderas para que se hagan, y que se hagan porque es muy poco el tiempo y son muy pocos los recursos. Dispone este comité, como decía al principio, de un poco más de $1 millón de pesos al año, pero eso, pues eso no es mucho viendo todos los problemas que hay en todas las calles. Lo que debe hacer un comité ciudadano, y también se lo permiten sus atribuciones, es buscar alianzas, fondos que pueden ser internacionales para que podamos hacer más proyectos. Ya muchas organizaciones ciudadanas lo han hecho. Tenemos una aquí, por ejemplo, muy importante, Unidos por el Centro, que sin ser un comité ciudadano ha dado un buen ejemplo de cómo, por la unión de los vecinos, se pueden hacer proyectos. Partiendo de lo que comentas sobre que son cargos honorarios y partiendo de que gran parte de la mayoría de los miembros que participan en las planillas o que van a estar haciendo trabajo ciudadano, ¿no? Requieren tener algún ingreso o demás, ¿qué tanto las planillas van a organizar sus tiempos libres? Es decir, ¿te vas a dedicar de tiempo completo si resultaras electo o tienes tal vez algunas otras funciones laborales, profesionales? ¿Cómo hacer esa mezcla partiendo de que no es un cargo honorario y que se entiende perfectamente de que los que resulten electos quieren algunas otras actividades para poder sustentar su forma de vida? ¿Cómo vas a mezclarlo tú? Pues ese es un desafío que hemos vivido desde la campaña.
los que participamos aquí lo hacemos porque, te decía, amamos al centro, lo queremos y es un compromiso muy personal y un compromiso de equipo. A nadie nos pagan, nadie es jefe de nadie, todos somos iguales y en caso de ganar o los que ganen, pues tendrá que ser igual. Todos tenemos que vivir, tenemos que trabajar, necesitamos ingresos. Tiene razón, tenemos que ser muy organizados y en nuestros tiempos libres, quizás hasta los fines de semana, vernos cuando podamos para cumplirle a la ciudadanía. Pero es un tema, sí es un tema relevante de operativo y muy pragmático. Ok. Tengo entendido que hoy acaban las campañas, ¿no? El día de hoy es el último. Sí. ¿Cuál fue, digamos, la experiencia que ustedes tuvieron respecto a tal vez ejercicios anteriores? ¿Cómo se vivió esta jornada? ¿Los gobiernos fueron respetuosos, tanto delegacional como central, de las planillas? ¿Hubo injerencia tal vez en algunas? ¿Cómo lo vivieron? Sí, como no, como te decía, sí tuvimos, aunque fue muy poco el tiempo, hoy a las 11:59, con 59 segundos terminan las campañas y en 2 semanas, 14 días exactamente, sí pudimos recorrer todas las calles del centro histórico. Te decía, es imposible tocar todas las casas y saludar a toda la gente, pero yo creo que, sin exagerar, a más de 1000 personas sí pudimos ver a la cara y tenderles la mano. ¿Cuál es la experiencia? Pues yo te diría que nos cambió la perspectiva del centro, aunque ya tenemos muchos años viviendo aquí y lo conocemos, pues conocer cada predio y cada problema pues es difícil hasta que uno va y los ve y escucha y platica. Y la perspectiva cuando menos para mí cambió. Por un lado, y sin ser alarmista y sin exagerar, sí creo que el centro está en problemas. Claro, hay zonas diferentes, pero sí tenemos serios problemas de abandono en temas de seguridad pública. Las luminarias no están en todas las calles, los policías no están en todas las calles y no están atentos. Hay una descomposición social, pues yo creo que grave, donde los jóvenes no los vi que estuvieran haciendo actividades muy productivas, y estoy haciendo amable. Y encontré, por ejemplo, vimos a mucha gente de la tercera edad, muchos niños, aquí hay más de 8,000 niños. Por otro lado, el centro que se estaba componiendo en seguridad, también creo que se estaba componiendo en términos de limpieza, de basura. Y otra vez, pues, en la misma calle donde yo vivo, tenemos problemas de ese tipo, pero lo vimos en todas las calles. Entonces la basura es un tema importantísimo. Y la oferta cultural, la oferta deportiva para las niñas que pues deben conocer sus derechos desde chiquitas, que pues alguien me decía que cuando una niña, cuando una joven, una mujer se compromete a algo, participa en algo, ya la sociedad está avanzando porque quiere decir que hay confianza y hay paz en esa actividad. Y queremos hacer actividades y espacios donde las niñas puedan tener este aprendizaje y este desarrollo. Pero nuestra propuesta que podemos ver en nuestro folleto y que se la presentamos a los vecinos, pues yo creo que se quedó muy chiquita, porque después de escuchar, aquí hay muchas vecinas, aquí está doña Carmen presente, de escuchar todos los problemas que hay, de ver los predios, pues nos dimos cuenta que en cada predio falta impermeabilizante, falta pintura, falta seguridad estructural, se están cayendo las escaleras en algunos predios. Entonces nos dimos cuenta de que casi hay que reconstruir muchas partes del centro. Esa perspectiva cambió y no quiero ser pesimista. Por otro lado, y eso es lo bueno, encontramos muy buena respuesta de la gente. La gente salía de sus casas, nosotros no sabíamos si iban a salir con confianza, si nos iban a abrir la calle, la puerta, si nos iban a saludar. Y claro que así sucedió, fue una grata sorpresa y la gente, las vecinas, los vecinos, querían contar sus historias. Y eso para mí fue una gran experiencia. O que todos contáramos nuestras historias, porque solamente así, como si fuera un libro de nuestras historias y lo tengamos presente, vamos a poder cambiar eso. Okay. Si bien es cierto que para ejercer un cargo de representación social o popular no se requiere
es profeso tener alguna licenciatura, alguna maestría, algún doctorado. Bueno, evidentemente no plagiar tu tesis, pero ¿cuál es la formación profesional de la planilla que estás representando, ¿no? Algunos tienen estudios en cierta área, algunos son líderes sociales. ¿Cómo está constituida la planilla y por qué se eligió que así fuera? Muchas gracias. Pues mira, efectivamente buscamos que tuviera representación geográfica, pero también fue padre ver que los que originalmente participamos, porque te digo que ya se han sumado muchos más, pues tenemos formaciones complementarias muy interesantes. A ver, aquí está Víctor, mi vecino que también participa, querido vecino que participa en esta planilla. Él es un cineasta muy importante, ha hecho películas, conoce muy bien el centro, es el responsable de una ONG muy importante aquí en el centro histórico. Y bueno, pues ese es uno de los perfiles. Se encuentra Edith Villanueva, que es aquí vecina de La Covadonga, predio muy importante, que ha sido una luchadora ciudadana, vecina, que participó hace 3 años, que también le tocó, por suerte, el mismo número, la planilla número 6. Ella ya tiene, junto con Víctor, por cierto, la experiencia de la planilla anterior. Claudia Caloca, que se encuentra aquí, que también es parte de la planilla, ella participa, trabaja en el centro, en el Palacio de Iturbide, haciendo actividades culturales muy importantes. Bolívar Hernández también es un señor ya grande, que vive en Mesones, que pues también se dedica a los temas de cultura y de psicología, es un psicólogo importante. Natael Cano, pues él participa en temas de medio ambiente, de residuos, de recolección de residuos. Irlanda López, psicóloga. Alejandro conoce mucho los temas de gobierno, de presupuesto. Marta Silva, vecina también, muy querida, que también ha participado y siempre ha estado al pendiente de lo que pasa, por ejemplo, en nuestro edificio. Juan Carlos Laborde, que tiene pues sus empresas y sus actividades aquí de negocios en el centro histórico. Ricardo Pandal, que también es uno de los amigos que está apoyando esta planilla, que tiene también sus actividades de restaurantes. Raúl Beltrán, que tiene o participa en temas de gobierno, y el doctor Héctor Valderrama, que bueno, pues además de que es un doctor importante en temas de biotecnología y medicina, pues conoce perfectamente el centro. Entonces, los oficios, estudios, experiencias son diversas y creo que muy complementarias. Bien. Estamos en el siglo XXI, ¿no? Cada vez las tecnologías de la información y la comunicación facilitan procesos de organización social, procesos de comunicación, ¿no? E incluso de rendición de cuentas. ¿Cómo tienen pensado ustedes o ideado utilizar y ayudarse de la tecnología para tal vez generar esquemas de reportes ciudadanos, ¿no? O esquemas de comunicación, de rendición de cuentas, ¿no? O tal vez convocar alguna planilla, perdón, alguna convocatoria, algún evento, algo así, usando estas tecnologías? ¿O es algo que se puede prescindir si ustedes fuesen electos? No, yo creo que es algo muy importante y ya desde hace tiempo existe y las estamos usando. Te decía que hay una organización, ya estábamos organizados muchos vecinos del centro, hay una página muy importante que es Unidos por el Centro, hay otra página muy importante que es Vive en el Centro, nos conocemos, muchos de hecho nos conocimos así para formar esta planilla, y aunque efectivamente pudimos constatar que no todos tenemos internet en el centro, sí hay un tema de brecha digital, brecha social y brecha digital. Ese debe ser, por ejemplo, uno de los proyectos que vamos a impulsar, que el centro histórico sea una villa digital, que todos tengamos acceso a las tecnologías de información y que por lo tanto podamos catapultar muchas oportunidades, sobre todo para los jóvenes, que se puedan volver emprendedores. Pero a tu pregunta, ya estamos usando el internet para formar esta red de amigos, para ayudarnos, para echarnos la mano, si alguien quiere vivir, por ejemplo, si alguien tiene un problema. Tenemos grupos de WhatsApp, además de divertidos, muy útiles, por si tenemos, te digo, algún asunto, hasta para pedirnos la sal, nos acabó la sopa. Y
Y yo te diría que sí sería una de las iniciativas que impulsaríamos mucho para que hubiera muchísima transparencia, para que la gente sepa que hoy hay un debate, para que la gente sepa cuáles son los problemas que hemos detectado, para que todos sepamos cuáles son los proyectos, pero no solamente para informar, sino también para participar y que juntos hasta podamos para que realmente pues, podamos probar que se hicieron las cosas. ¿Cuáles son los servicios urbanos más deficientes, digamos, en esta demarcación, ¿no? Luminarias, baches, qué basura, qué han podido detectar, ¿no? Y cómo gestionar para que se puedan resolver dada esta situación, ¿no? Que posiblemente corresponde a gobierno central, si es en una realidad primaria, o a la autoridad del centro histórico, o a la delegación, cómo generar esa gestión dado en los varios niveles de gobierno y las diferentes responsabilidades e injerencias que cada uno de estos tiene. Pues mira, los problemas son diversos y efectivamente hemos detectado cuando menos 10 autoridades que deben ponerse a trabajar en equipo. Por ejemplo, te puedo mencionar a la autoridad del centro histórico, a la autoridad del espacio público, al city manager, tenemos un city manager en la Ciudad de México, a la Secretaría de Obras, al INPI, a gobierno central, el gobierno delegacional, la Secretaría de Movilidad, necesitábamos cambiar las rutas de los microbuses y muchos todavía no sabemos la lógica o si deben existir microbuses. Tenemos a la Secretaría de Servicios Urbanos, tenemos a la Secretaría de Gobierno con los ambulantes, en fin, tenemos cuando menos 10 autoridades que nosotros pensamos que este comité debe contactarlos de inmediato y hasta proponerles una mesa para el centro histórico. Y viene, tú sabes, con la Asamblea Constituyente, una posibilidad de que el centro se convierta en una alcaldía. Y las alcaldías van a tener una especie de ayuntamiento que se va a llamar consejo. Entonces vamos a tener más autoridades todavía. ¿Cómo le hacemos para que todos se pongan de acuerdo? En ese sentido, pues hemos detectado problemas que tienen que ver con la basura, con los servicios urbanos, con el alumbrado, con la seguridad pública, la Secretaría de Seguridad Pública, y con la institución con el gobierno delegacional. Hemos detectado el tema de la seguridad estructural, es decir, tenemos algunas vecindades que tienen paredes que se están deteriorando, árboles que están pegados a las paredes porque son dañinos, goteras en los techos, necesitan impermeabilizantes, una oferta de cultura, ¿dónde está la Secretaría de Cultura? Antes teníamos muchos más conciertos, y te diría otra vez el tema de los jóvenes. Si uno quiere hacer deporte, pues aquí hay algunos deportistas, nos tenemos que ir a la Alameda, lo cual está muy bien, los domingos a Reforma, pero más allá del gimnasio dilatado y de unos pocos centros pequeños parquecitos para niños, uno que está por Garibaldi, otro que está por Gancho, por el Colegio de Vizcaínas, Centro Regina, no hay nada. Entonces, sí tenemos problemas de servicio urbano, tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de oferta cultural. Tengo entendido que nos asaltaron, ¿no? Entonces, hacer un recorrido con cuates. Sí, como no, estábamos por iniciar una jornada el sábado pasado, precisamente, eran las 10:30 de la mañana, estábamos en un punto para de encuentro exactamente en la Plaza Garibaldi, y yo fui el que me desprendí de la brigada para sacar unas copias, venir un poco hacia el sur, hacia un Office Max que se encuentra por la Asamblea Legislativa. Entonces caminaba de la calle de Honduras hacia la calle de Perú, por Allende, y a mitad de la calle, dos jóvenes, ya después los pude ver mejor, bueno, en ese momento ya uno después mejor, corriendo, me interceptan, me impiden el paso, uno de ellos me saca un cuchillo y me piden mi celular. Afortunadamente, ellos se retiran, se van corriendo y había un policía
que pudo atrapar a uno de ellos y que pues al que atrapó era el que tenía mi celular. Entonces eso es lo que pasó. Yo lo que puedo decir sobre este punto es que sí es un tema importante. Agradezco a la Secretaría de Seguridad Pública que después nos estuvo vigilando, muchas gracias, nos estuvo monitoreando porque pues, era importante que no tuviéramos miedo, que por ese motivo dejáramos de hacer campaña. Y quiero manifestar que el joven que lo hizo, estoy seguro que no me quería lesionar. Estoy seguro que solamente me quería quitar mi celular y está en un proceso ahorita ante la justicia. Yo quiero decir que yo le quiero ayudar, quiero conocer mejor de qué se trata el nuevo sistema de justicia penal para buscar una alternativa, buscar una justicia alternativa para que pueda regenerar, reorientar su vida y que ojalá, pues, hay leyes, hay un juez, por supuesto, pero en lo que esté de mi parte yo sí manifiesto que deseo que le vaya bien y que voy a hacer lo posible en términos jurídicos para que el castigo que decida la justicia no sea tan grande. Ya entrando a la parte final, uno de los problemas más grandes de todo México es la desigualdad. Al ser el centro histórico, ese crisol que junta gran parte de lo que ocurre en México, creo que la desigualdad está en iguales términos. En el centro histórico tú puedes tener tal vez algún predio abandonado con severas dificultades y carencias, así como puedes tener desarrollos, ¿no? De primer mundo, ¿no? Con albercas, con gimnasios, con demás. ¿Qué hacer para poder ir disminuyendo esa brecha de desigualdad que en el centro se puede apreciar perfectamente? Sí, fíjate, es un tema que por supuesto rebasa el centro histórico y que está en todo el país y hay zonas, estados mucho más pobres que otros. El centro histórico mismo tiene sus zonas diferentes, pero yo te diría que podríamos hacer dos cosas. La primera, que tiene que ver con la intervención de las autoridades, la intervención del Estado, es entender mejor los problemas y tener una mejor oferta de programas sociales. No se trata de tener solamente más programas sociales o una colección de programas sociales. En la Ciudad de México llegamos a tener hasta 400 programas sociales y sin embargo la pobreza, la desigualdad no ha variado mucho. Pero no hay que dejarnos en ese asunto. Sí debemos tener mejores programas sociales y que tiene que ver con una oferta de, como decía, cultural, deportiva y de atención en las diferentes etapas de la vida. Hay que atender a los niños, hay que atender a los adultos mayores, a los jóvenes. Pero el punto 2, y que para mí es el más importante, es que tenemos que transformar la economía. En México hace 30 años crecemos muy poquito, crecemos al 2% en promedio anual. Es decir, no crece más la población que lo que crece la economía. Y entonces no hay movilidad social, las clases medias son cada vez más pequeñas, cada vez, pues en 2 años crecieron el número de pobres en 2 millones en los últimos 2 años. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo propondría que tuviéramos una economía diferente. Tuvimos un tratado de libre comercio hace 20 años. Qué bueno, aumentaron las exportaciones, se multiplicaron por 10 de hecho. Pero ahora resulta que nuestra mayor fuente de ingresos no son las exportaciones, sino las remesas. ¿Y qué son las remesas? Lo que mandan los mexicanos, que con todo el esfuerzo y toda la lucha se tienen que ir a Estados Unidos a trabajar en condiciones deplorables y le mandan ese dinero a sus familiares. Esa es la principal fuente de ingresos, imagínate. Entonces, después de 20 años, donde sí crecieron las exportaciones, pero que nos quedamos como un país maquilador, lo que hay que hacer es cambiar las industrias y los asuntos a los que nos tenemos que dedicar. En el centro histórico llevamos quizá más de un siglo haciendo lo mismo, vendiendo los mismos trajes, vendiendo las mismas telas, vendiendo los mismos fierros. Cada calle tiene un tema, es un centro comercial de hecho. ¿Por qué no nos dedicamos a otras cosas? ¿Por qué los jóvenes no se dedican a la innovación, a la creatividad, a las industrias creativas, al cine, a la biotecnología? Y entonces
nos colamos o nos insertamos en las cadenas globales de valor y desde el centro los jóvenes podrían exportar, no solamente vender en las mismas calles, en las mismas cosas, sino que la gente de aquí, por eso estamos proponiendo laboratorios de innovación, la gente de aquí haga innovación y que estos nuevos productos se puedan exportar, y en ese sentido, y solo así, vamos a poder tener movilidad social y disminuir las desigualdades como tú nos comentas. Muy bien. ¿Cómo hacer parte de la comunidad o cómo incluir a toda esta gente que está llegando a vivir al centro, pero por el mismo motivo de que tal vez rentan, de que su paso por el centro histórico de la Ciudad de México va a ser temporal, no se involucran a hacer comunidad cuando deberían ser parte fundamental, ¿no? Aquellos